Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Cuesta ver tanta contundencia en el auto de una jueza a la policía judicial. Agentes de la Guardia Civil hicieron para la jueza de Catarroja un informe que hablaba de apagón informativo el día de la Dana. Y ella les viene a decir: no hagáis mi trabajo. Os pedí una pesquisa policial, no una conclusión jurídica. Ese informe, por tanto, no le vale a la jueza. Pero ese informe sí ha valido ya para el relato político. Incluso sigue valiendo, según sostiene todavía la vicepresidenta valenciana. La Guardia Civil, creo que nadie duda de que es un organismo de solvencia más que acreditada, y para nosotros es importante que corrobore lo que venimos diciendo en los últimos años. En este país cuya Constitución consagra la presunción de inocencia, en este país de judicialización política y politización judicial, donde se distingue a los jueces entre progresistas y conservadores, donde se han filtrado informes sin membrete ni firma, donde hubo una policía patriótica, en este país en el que las instrucciones se pueden alargar sin límite y con algunos jueces dispuestos a alcanzar la fama auto a auto, en este país se usa un informe, un indicio, como si fuera una condena o una absolución. Es verdad, desde luego, que hay informes abrumadores, con tantísima base y tantísimas pruebas que los jueces deciden tomar medidas. Como saben, el motivo de esta comparecencia es para dar explicaciones tras tener conocimiento del informe de la Guardia Civil que investiga la causa abierta contra algunas responsabilidades políticas no deberían esperar informes. Los audios de Koldo García, que recoge la UCO, describen bien a Ábalos y a Santos Cerdán de una manera muy gráfica. Hay informes que desde luego lo remueven todo. La instrucción del caso Montoro se basa en 7 años de averiguaciones. Ahora, otra cosa es el hábito ya instalado de lanzarse los autos y los informes a la cabeza, de crear con ellos, tengan la base que tengan, un relato, o sea, un prejuicio. Entre otras cosas, porque a menudo las sentencias llegan tarde y cuando vienen a saberse quién se acuerda y a quién importan. Pero importan, la verdad es que importan, por ejemplo, a quienes ni celebran ni lamentan, sino que simplemente esperan una verdad judicial que les diga por qué la alerta de la Dana llegó a los móviles cuando la mayor parte de las víctimas ya había muerto. Y el hecho es que lo más inmediato tiene que ver con la Dana. Se lo hemos adelantado aquí en Hoy por Hoy a las 6 de la mañana. El comisionado que nombró el gobierno para gestionar la reconstrucción después de la tragedia, José María Ángel, el socialista José María Ángel, ha dimitido. Todo ello después de que Anticorrupción le investigara por una supuesta falsificación de su título universitario, ese diploma con el que logró su puesto de funcionario en la Diputación de Valencia. Él, José María Ángel, presenta su renuncia, diciendo, eso sí, que todo esto es, o eso le parece a él, una cacería en su contra. Radio Valencia, Manuel Gil, buen día. Buen día. José María Ángel afirma en un escrito presentado en el Ministerio de Política Territorial y al que ha tenido acceso a la cadena SER, que renuncia al cargo después de las reiteradas actitudes de inquina hacia su persona, con el único objetivo de intentar socavar, dañar y manchar una trayectoria de servicio diligente y transparente. El hasta ahora comisionado defiende su inocencia, sostiene que ha quedado acreditado que su acceso a la Diputación de Valencia fue en todo momento ajustado a la legalidad y que jamás ha falsificado ningún documento, mucho menos para acceder a ningún puesto. Además, Sastre, acabamos de conocer que José María Ángel va a presentar también su renuncia a la presidencia del PSPV. Renuncia porque, en efecto, José María Ángel, que es un histórico militante del socialismo valenciano, tenía también este cargo del que también se aparta. Vamos ahora a situar, Manu, si te parece, lo que dice ese auto del que hablaba al empezar el tramo de la jueza de Catarroja, que dice que los agentes de la Guardia Civil le enviaron a ella un informe que considera erróneo, cuando hablaban de falta de avisos, de aquella teoría del apagón informativo, falta de avisos de la Confederación del Júcar y de la Agencia de Meteorología, la Agencia Estatal de Meteorología. Primero, dice la jueza, porque esa tesis ya está judicialmente superada, y luego porque eso no le corresponde, en todo caso, juzgarlo a la Guardia Civil. Sí, la magistrada acusa al Instituto Armado de extralimitarse y de ignorar pruebas clave ya incorporadas a la causa y también de realizar una investigación paralela, aunque ella solo había solicitado una cronología de los hechos. Explica que ese informe, que señalaba a la Confederación Hidrográfica de Júcar y a la Agencia Estatal de Meteorología, no tiene en cuenta las declaraciones de todos los testigos que han comparecido hasta ahora y que concluyen todo lo contrario, ni todos los avisos que enviaron ese día estos organismos del Estado a los responsables de la Generalitat. La jueza recuerda que la Audiencia Provincial de Valencia ya ha avalado su investigación, afirma que la Guardia Civil se suma a una teoría plenamente superada que fue descartada judicialmente e insiste en que el análisis de las negligencias corresponde a la justicia y no a la policía. Manu, gracias. Gracias. Todavía del mundo judicial, este dato que les estamos contando también esta mañana aquí en la SER sobre los días de huelga que protagonizaron los jueces y fiscales a principios de mes en contra de la reforma de la justicia del ministro Bolaños. Quizá lo recuerde, fue una imagen desde luego muy llamativa en la medida en que no tenía precedentes. Asociaciones
asociaciones que dijeron que el seguimiento del paro, el paro judicial, había sido del 70%. El Ministerio luego dijo que lo habían secundado un 30%. El caso es que ahora sabemos que, según el Ministerio de Justicia, solo hubo 2 jueces que comunicaron oficialmente que estaban haciendo huelga. 2 de 6.000. La clave es que si lo comunicaban oficialmente, como han hecho estos 2 magistrados, se exponían a que les descontaran el sueldo. Lo comunicaron, por tanto, 2 jueces y también 28 fiscales. Pedro Jiménez. El Ministerio de Justicia ya maneja un dato oficial de seguimiento de las 3 jornadas de huelga que convocaron todas las asociaciones de jueces y fiscales, salvo las progresistas, a principios de mes contra las reformas del Poder Judicial. Según ha sabido la SER, solo 2 jueces de los más de 6.200 que hay en España comunicaron al departamento que dirige Félix Bolaños que secundaban el paro, y uno de ellos cumplió con los servicios mínimos. En el caso de los fiscales, 28 comunicaron a Fiscalía General que ejercían su derecho de huelga de los más de 3.000 que hay en nuestro país. Justicia estudia ya descontar el salario a los 29 huelguistas. Estas cifras están muy lejos de las que manejaron las asociaciones convocantes, que cifraron en una media del 70% el seguimiento de los 3 días de paros. Justicia también ofreció sus propios datos que obtuvo a través de los letrados de la Administración de Justicia, que situaban el respaldo a la huelga en una media del 30%. Pues no parece que 2 sean, desde luego no lo es, ni el 30 ni mucho menos el 70%. Luego en el abierto analizaremos este dato, como analizaremos también lo que supimos ayer del Tribunal de Cuentas, que ha vuelto a multar a Vox. Es la tercera vez que le multa, esta vez con 50.000 euros por haber recibido donaciones con una finalidad concreta. Sara Selva. El Tribunal de Cuentas lleva años poniendo en cuestión la financiación de Vox a través de sus informes y a través de estas sanciones. Esta, en realidad, es la menos cuantiosa. Le ha multado con 230.000 euros en una ocasión y con más de 800.000 en otra. En total, Vox acumula ya más de 1 millón de euros en multas. El organismo le sanciona por financiación irregular, por incumplir la ley de financiación de partidos políticos, sobre todo por recibir 2 tipos de donaciones: finalistas, que van destinadas a un fin concreto, y anónimas. Las 2 están prohibidas por ley. A las sanciones se suman además los informes del tribunal, que han puesto su atención, por ejemplo, en cómo las cuentas de Vox han ingresado dinero en efectivo a través de cajeros automáticos, en la cantidad justa para sortear la ley. Y se suman también los 2 créditos que han recibido de un banco húngaro. Vox, en cualquier caso, siempre dice que el Tribunal de Cuentas actúa con órdenes políticas. 8 y 8, hoy es 31, hoy se acaba el mes de julio, hoy empieza la operación especial de tráfico por el 1 de agosto. Empieza a las 3 de esta tarde y la DGT prevé casi 7 millones de desplazamientos hasta la medianoche del próximo domingo. Y el mes se va a acabar con varios incendios activos en nuestro país, empezando por el de Ávila, que se ha complicado esta noche. Comienzan a incorporarse los helicópteros a esta hora a las labores de extinción de un fuego que avanza aún sin control, entre otras cosas por culpa del viento. Las autoridades creen que el origen del incendio ha sido intencionado. Pues situamos la última hora desde Ávila. Alex García, buenos días. Buenos días. Precisamente desde la Junta de Castilla y León se recuerda la gravedad de estos atentados contra el medio ambiente y piden colaboración ciudadana para dar con los responsables. José Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural. Es muy preocupante que en lo que llevamos de año en la provincia de Ávila pues haya habido más de 19 incendios intencionados que están en investigación. A partir de esta hora se incorporan los medios aéreos a la extinción del fuego, lo que se espera suponga una mejoría en un incendio que continúa activo y que ha obligado los últimos días a confinar algunas poblaciones como El Arenal o Montbeltrán en diferentes momentos. El otro gran incendio que preocupa ahora mismo es el de las Urdes, en Extremadura. Han ardido ya más de 2.500 hectáreas de terreno, no obstante, ha sido una noche relativamente tranquila que ha permitido acotar las llamas. Los bomberos hablan de una evolución, de momento, positivo. Del pronóstico del tiempo, después de unos días con temperaturas llevaderas, hoy empieza a notarse el calor ya en más zonas del país y creo que esto va a ir a más. Adrián Cordero, buenos días. Buenos días, y hoy ya tenemos 8 provincias con avisos activados por altas temperaturas, hasta 40 grados, por ejemplo, esperamos en Badajoz, 39 en buena parte del Valle del Guadalquivir, 37 grados en el sur de Ávila y también mucho calor en el sur de Galicia, en la provincia de Pontevedra, hasta 35 grados. Unas temperaturas que, como decimos, van a seguir subiendo de cara al fin de semana, hoy de momento con tiempo estable en prácticamente todo el país, de hecho, menos nubes en el Cantábrico, sobre todo por la tarde, y por la tarde también nubes de evolución en el interior de la mitad oriental, aunque hoy de momento los chubascos serán dispersos. Mañana, como decimos, esas lluvias, esas tormentas pueden ir a más. A partir del sábado, calor, muchísimo calor, volviendo a gran parte del país.
Hace 24 horas les contábamos cómo las alarmas de tsunami sonaban en el Pacífico. Sonido que se extendía desde Hawái a las costas de Chile, de Nueva Zelanda, tras el terremoto de 8,8 de magnitud que había sacudido horas antes la península rusa de Kamchatka. Fue el mayor seísmo registrado en el planeta desde el temblor de 2011 en Japón, aunque afortunadamente no ha dejado víctimas mortales ni graves daños, lo que ha permitido desactivar ya la mayoría de las alarmas. Vamos a volver a conectar hoy una crónica bien distinta a la que teníamos que hacer ayer desde Pekín con nuestro corresponsal Adrián Foncillas. Millones de evacuados han regresado ya a sus casas tras ser levantadas las alertas de tsunami en el Pacífico. Está en calma Asia tras un día de tensión esperando olas de hasta 4 metros que nunca llegaron. De 1,5 metros fue la más alta registrada en Japón, que había recomendado la evacuación de casi 2 millones de personas a lo largo de cientos de kilómetros del litoral. No han sido registrados daños materiales, sino más víctimas que una mujer que estrelló su coche cuando huía ladera arriba. La jornada sirvió para contrastar la agilidad de los protocolos de tsunami, no solo en Japón, que ya sufrió uno devastador 15 años atrás, sino en todo el sudeste asiático, donde no se ha olvidado aún el que dejó 200.000 muertos en 2004. Los expertos alertan de que hay un 60% de posibilidades de que en esta semana llegue una réplica de 7 grados. El mundo, por tanto, que va volviendo hoy, esa parte del mundo, toda la parte pacífica, que va volviendo a la normalidad después de la alarma de ayer. En Gaza, mientras sigue la ofensiva de Benjamín Netanyahu, hay más países que se dicen dispuestos a reconocer en septiembre al Estado palestino. Es verdad que, tal como lo hizo el Reino Unido, la novedad que es Canadá, también lo hace de una manera condicionada. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis. Y esa va a ser la clave, las condiciones que ponen. Sí, primero pospone ese reconocimiento hasta la Asamblea de la ONU en septiembre y segundo lo condiciona, como dice, a que en las próximas elecciones en Gaza no se pueda presentar jamás. Condiciones parecidas a las de Starmer o Macron que verbalizaba el primer ministro canadiense. Que en todo caso supone una vuelta de tuerca más en la presión de las grandes naciones contra Netanyahu para que ponga fin al genocidio que desde Naciones Unidas siguen denunciando. Israel ha matado a casi 90 personas solo en las últimas 24 horas, de ellos 70 cuando trataban de conseguir algo de comida y 7 directamente han sido contabilizadas como víctimas de la desnutrición. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU advierte que en los primeros 4 días desde el inicio de las pausas tácticas en Gaza declaradas por las autoridades israelíes, seguimos contabilizando víctimas entre aquellos que buscan ayuda y más muertes debido al hambre y a la malnutrición. Los padres continúan luchando por salvar a sus hijos hambrientos, denuncia la ONU. Y mientras en Cisjordania, José Luis, han registrado nuevos ataques de colonos radicales esta noche cerca de Ramallah, han matado a un civil y han quemado varias casas, mientras en otras han pintado eslóganes racistas contra los palestinos. No es solo Gaza, es también Cisjordania, como nos cuenta Nico. Nico, gracias. Hasta luego. Tenemos también noticia, por cierto, de nuevos ataques en la guerra de Ucrania, el otro gran conflicto abierto en este momento. Esta noche Rusia ha lanzado uno de los mayores ataques, de hecho, sobre Kiev en lo que llevamos de guerra. Al menos 7 personas han muerto en los bombardeos, entre ellos un niño de 6 años. Hay también 50 heridos. Y mientras todo esto ocurre, le llueven las críticas al presidente italiano Sergio Mattarella del gobierno de Putin, porque hace solo unos pocos días Mattarella comparó con el régimen nazi de Hitler al de Putin. Y esas afirmaciones no han gustado nada en la presidencia rusa. Vamos a Roma, John Solés. La agresión de la Rusia a Ucrania ha cambiado la historia de Europa. La agresión de Rusia a Ucrania ha cambiado la historia de Europa, ha afirmado Mattarella, quien además se ha expresado en términos durísimos contra el régimen israelí de Netanyahu ante el genocidio en Gaza. Ha relatado una sucesión de crímenes de Estado en la franja y ha añadido que en el caso de Israel puede aplicarse la frase que hicieron suya desde Séneca a San Agustín. Equivocarse es humano, ha recordado Mattarella. Perseverar es diabólico. De lo económico, lo que hemos sabido hace poco más de una hora es que en pleno contexto de la OPA, el BBVA ha ganado un 9% más en el primer semestre. Y además, lo último estaba en Estados Unidos, donde la Reserva Federal mantiene los tipos, mantiene la presión, por tanto, de Donald Trump. Los tipos de interés los ha dejado como estaban, entre el 4,25 y el 4,5%. Es una decisión con la que este organismo desafía a la Casa Blanca, que lleva meses exigiendo que baje el precio del dinero. La Fed lo mantiene a la espera de ver qué consecuencias van a tener los aranceles impuestos por Washington, mientras la Casa Blanca dice que esto va a acabar perjudicando al bolsillo de los ciudadanos. Pablo Anzola.
Esos 2 gobernadores forman parte de los 7 que el presidente de Estados Unidos designa dentro del Comité Federal de la Fed. Así que aunque el Banco Central mantiene el pulso a Trump, las tensiones empiezan ahora a aflorar dentro del organismo. De hecho, es la primera vez desde 1993 que más de un gobernador vota en contra de la decisión de la Reserva Federal. Ayer el organismo mantuvo sin cambios los tipos de interés entre el 4,5 y el 4,25%, decía su presidente Jerome Powell. Y aunque el camino se va despejando, los cambios en las políticas del gobierno dejan todavía un horizonte incierto. Desde enero, el precio del dinero se mantiene intacto en Estados Unidos. Es justo lo contrario que lleva meses pidiendo Trump, que, consciente de que su economía necesitará estímulos, insistía ayer en que cada punto que Powell no rebaja cuesta 365.000 millones de dólares anuales a Estados Unidos. Aún de lo económico, la vivienda. Han caído las compras de vivienda, aunque sin embargo eso ha ido acompañado de un aumento considerable de los precios. Han subido hasta un 6,7%. Estos son los últimos datos del Consejo del Notariado que nos cuenta Alejandro Vázquez. Cae ligeramente la compraventa de viviendas, pero sube su precio, un 6,7% desde mayo del año pasado y supera los valores de 2007, en pleno boom inmobiliario. Se asienta así una tendencia y es que se estabilizan las operaciones, pero el precio está disparado y subiendo. Ahora mismo ya por encima de los 1.800 euros el metro cuadrado. El precio sube en todas las autonomías, excepto en Navarra, que cae un 15%. El crecimiento lo lidera Murcia con un 37%, muy por encima de la segunda autonomía, Euskadi, que lo hace al 14,5%. Además del precio, lo que también sube es el número de hipotecas, un 7,4% desde mayo del año pasado. Según el Consejo General del Notariado, la mitad de las compras de vivienda se hacen con un préstamo que cubre de media el 70% del valor del inmueble. Y los bosques de Europa están perdiendo su capacidad para absorber CO2 y de esa manera limpiar el aire. Es lo que sostiene un estudio elaborado por un centro dependiente del CSIC. Entre las causas que provocan esta situación, las talas masivas, las plagas y también los incendios. Javier Ruiz Martínez. En una de las zonas más castigadas por la sequía de España, la región de Murcia, se vive desde hace unos años una triste imagen. Los pinos de la sierra, llamada Cresta del Gallo, junto a la ciudad, alternan el verde con el gris seco. Se están muriendo a miles. Juan Pedro Montávez es físico de la Tierra en la Universidad de Murcia. Es que cuando tenemos una ola de calor, un evento intenso de temperatura, 2, 3, 4 días después, pues un aumento de la mortalidad. Ejemplos de enorme mortalidad como este explican los datos de un estudio del CREAF, un centro de investigación forestal dependiente del CSIC, que dice que los bosques europeos cada vez recogen menos CO2 del aire. Dice el CREAF que han perdido un 30% de su capacidad en solo 10 años. Entre las causas, la citada sequía o el calor, pero también la intensificación de la tala o la falta de repoblaciones. El trabajo del CREAF propone diversificar especies y plantar solo las que resistan la falta del agua, pero sigan secuestrando carbono. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.